Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Christopher Cruz. Me da mucho gusto que estén aquí y que tengan la confianza de ver este proceso. Hoy vamos a trabajar sobre lo que es una lista de monstruos de Halloween, un tipo Inktober, hecho por esta cuenta de Instagram de los bastardines. Podemos ver que el día 1 es el hombre malvavisco. Lo primero que hacemos va a ser inmediatamente brincarnos a buscar algunas referencias del personaje. Obviamente estamos ya casi al día 20 de octubre y apenas estamos haciendo el primer monstruo. No quiere decir que voy a hacer la lista completa, simplemente me interesó hacer este proyecto de inicio para que mostrarles un poquito mi proceso. Si les gusta podemos hacer más. Aquí pues básicamente empiezo a cargar un base mesh. Me interesó trabajar a partir de un base mesh en este proyecto. Pueden ver que el base mesh es de Daniel Bauer. Evil Triangle es su Comroad, y pueden encontrar este base mesh bastante accesible y algunas otras cosas muy interesantes, como esta boca de aquí, material de ojos y demás. Lo encuentro bastante útil y les recomiendo bastante su trabajo. También puede ser buena referencia topológica para otros proyectos y demás, ¿no? Ahí al lado tengo el PureRef con las referencias cargadas, y pues bueno, puedo empezar a trabajar inmediatamente. Voy a bajar algunas otras referencias, como estos hombres gorditos asiáticos, que me parece que van muy bien con la estética del personaje del hombre malvavisco, en caso de traerlo un poquito más hacia el mundo real, ¿verdad? Una vez teniendo eso, pues voy a tener una muy buena base para empezar a deformar la figura y la estructura facial, ¿no? Voy a intentar trabajar bastante rápido en lo que es las formas generales. Podemos ver que una parte importante van a ser los ojos rasgados, la sonrisa que tiene bastante malvada el personaje, y después voy a empezar a buscar este cubo en la cabeza, ¿verdad? Ahí separo rápidamente, aquí separo rápidamente lo que es las orejas para deshacerme de ese rasgo más humano, y empezamos a lograr este tipo de cosas más raras, ¿verdad? Incómodas incluso. Suavizo rápidamente lo que es la nariz, empiezo a deformar ese cajón de caja que tiene, ¿no? Y después empiezo a esculpir muy rápidamente ahorita en lo que es la forma de iniciando los párpados. Corregimos rápidamente lo que es el posicionamiento de ojos y empezamos a esculpir formas muy generales que sabemos que tenemos en la cara, ¿no? Vamos a empezar a agregar papada y demás, y ven cómo va tomando forma inmediatamente en lo que es el modelo. Aquí pues agregamos un poquito de volumen a la frente y demás, y siempre hay que estar rotando y en constante rotación del modelo para poder ver de la mejor manera cómo estamos logrando el volumen en la pieza. Podemos pasar por ejemplo aquí en la referencia, empiezo a encontrar puntos claves y fundamentales que me van a permitir hacer que esto sea mucho más natural y real. La técnica del enmascarado para un volumen rápido es una técnica que me gusta mucho utilizar y que me ha servido bastante, ¿no? Agregamos pómulos, agregamos exageración, y poco a poco vamos generando esta forma interesante. Por acá voy a dejar un poquito que simplemente vean el proceso, porque entiendo que muchas veces pues querrán acelerar este video y no quiero estar hablando completamente todo. Aquí estoy agregando un poquito lo que son esferas hacia los ojos, lo cual me va a permitir tener un poquito el look más creepy, ¿no? Porque voy a ver simplemente los ojos completamente blancos. Estoy por decidir en este proceso aún si voy a tener completamente ojos blancos o si voy a poner algún tipo de pupila, ¿no? Dentro de ahí de la estructura. Entonces podemos ir refinando ciertas cosas, la papada, cada vez voy marcando más y más conforme voy avanzando en el proceso, ¿no?
como podemos ver aquí, enmascaro y vuelvo a generar volumen. Eso es importante. Estar en constante generación de volumen y refinamiento de la forma hace que este tipo de boceteados rápidos se vuelvan mucho más divertidos de trabajar y a la misma vez también se vuelvan un buen ejercicio de velocidad, ¿no? Nuevamente enmascaro lo que son los labios, ¿no? Y empiezo a generar todavía más aspectos humanos en el personaje, pero con esta exageración extrema, ¿verdad? Que lo hace ver muy incómodo a la vista, pero también cuido mucho las formas para que siempre estén en armonía y bien integradas entre ellas. Nuevamente, viendo el modelo desde el lateral, podemos darnos cuenta mucho de su postura, de su personalidad y demás, ¿no? Aquí rápidamente genero lo que es la mantita que tiene ahí, ¿no? Como el traje como tipo marinero que tiene el Puff Marshmallow Man. Podemos ver que lo único que hago es una extracción sencilla y después empiezo a hacer Z-Remesher y empiezo a acomodar la tela y vuelvo a trabajar con Z-Remesher, ¿no? Aquí agrego una esfera y al Dynamesh anterior pues intento integrarlo a esa nueva esfera, ¿no? Suavizo lo que es esa esfera para que no se vea ahí la topología dura, y así puedo tener un cuerpo base que me va a servir bastante para que mi modelo no se sienta flotando en el aire al momento que haga yo un render, ¿no? Vuelvo a corregir lo que es la estructura de la tela azul y nuevamente voy haciendo Z-Remesher constantemente. Para hacer el moño es muy fácil, simplemente agarro un cilindro, le corto las puntas, después ese mismo lo duplico, ¿sí? Y lo roto en distinta manera para empezar a deformar esta forma y generar esa forma tipo moño. Después vuelvo a agarrar otro cilindro, vuelvo a cortar las tapas, digamos, y vuelvo a posicionar para lograr este collarín, ¿vale? Una vez teniendo esto, va a ser muy fácil mover y pasar con la herramienta Move Tool, y vamos a ver cómo lo adapto bastante bien. Ahí se alentó un poquito el video porque, bueno, cabe mencionar en este punto que lo que están viendo es un video acelerado, ¿verdad? Y estamos haciendo una narración voiceover de lo que fue el proceso. Pues, si tuviéramos el proceso completo se volvería un video muy largo, y creo que aquí puedo hacer que sea más dinámico y también de alguna manera ir explicando un poquito el proceso. Cosas que empiezo a buscar en cuanto a color de una vez con este tipo de conceptos, pues es empezar a buscar las cavidades. Es por eso que enmascaro o que selecciono y después relleno con un color sólido negro lo que es el fondo de la boca, ¿verdad? Para poder empezar a sentir cómo es que es el volumen de este personaje. Nuevamente aquí está un poquito trabado el video porque aceleré demasiado lo que es de repente el clip speed en la edición, pero bueno, todos esos temas se irán corrigiendo en futuros videos. Espero que puedan perdonarme por estos primeros videos un poquito mal editados en algunas partes, pero bueno, continuemos con esto. Podemos ver que para el sombrero fue muy fácil, simplemente agregar una esfera, apachurrarla, un cilindro para la base, otra esfera para la punta y de repente un ribbon ahí colgante. Agregué simplemente, lo saqué de un enmascarillado de la propia esfera, lo cual le da mucha personalidad de empezar a romper la simetría de inicio, ¿no? Por ejemplo, lo que es este gorrito, pues no tiene ningún inconveniente bocetearlo rápido ya asimétricamente. Entonces es por eso que inmediatamente rompo la simetría con el gorro y le doy más naturalidad al personaje en general. Aquí para ver un poquito más de lo que es la silueta, lo empiezo a ver desde distintos ángulos al personaje, ¿no? Laterales, frontales y demás. Agrego una esfera y empiezo a deformar para generar las encías. Este fue un punto agregado que yo decidí poner, ya que en el Marshmallow Man original no tiene encías, pero se me ocurrió que podría hacerlo un poquito más creepy.
De igual forma para la lengua, agrego una esfera y empiezo a deformar y a buscar esa figura de lo que es la lengua, ¿no? Nuevamente ahí enmascaro lo que es la terminación de los párpados para generar complejidad. Y podemos ver que se empieza a notar el personaje y empieza a tener una cara muy bonita y con personalidad el tipo, ¿no? Aquí seguimos con el proceso de refinamiento, ¿sale? Y después lo que va a tocar es empezar a refinar todo el blocking que ya hicimos, ¿no? De alguna manera. Voy a empezar con lo que es la tela. Podemos ver que agrego o que modifico con lo que es mi herramienta de Move para que tenga esos bordes duros, ¿no? Y no redondeados, lo que es la tela. Después voy a pasar con mi herramienta de Panel Loops. Agrego 2 loops a lo máximo en grosor. Y de esa manera le doy el grosor a lo que es la tela. Después voy a seleccionar algunos loops con mi herramienta de lazo y con mi herramienta de polygroup. Esto para poder hacer un grupo o un poligrupo de lo que es la figura que tiene ahí marcada, poder enmascarar fácilmente y aplicar un alfa. Recomiendo mucho los alfas de Flipped Normals Skin Cloth alfas, que son muy buenos para este tipo de boceteado rápido. Podemos ver que los metemos aquí con Noisemaker. Simplemente ajustamos los valores del Noisemaker mientras enmascaramos lo que es el polygroup activo. Para eso sirvió, para que en el polygroup tenga otro patrón y sea fácilmente reconocible que es un agregado de la tela ese borde, ¿no? Así como refinamos esta tela, voy a pasar a refinar el resto del personaje. Agrego algunos pliegues a la superficie para que esto se sienta un poquito más natural. Podemos ver que lo hago de una manera pues muy boceteado y tomando en cuenta simplemente la estética y el flujo de lo que es la tela, ¿no? Lo mismo voy a hacer con la parte de la base del gorrito, ¿no? Ahí corto caras internas que no voy a necesitar simplemente para ahorrar topología y tener un poquito más de velocidad dentro del motor de render final. Aquí simplemente pinto a mano lo que es la textura. No me quiero clavar en hacer un alfa y demás, ya que pues tratamos de hacer esto bastante boceteado, como una idea, como un pequeño concept de lo que podría ser esta rendición al personaje, ¿no? Podemos ver que aplico el noise y después vuelvo a intentar las letras con un mejor terminado, ¿no? Todo eso con la brocha de estándar y con lo que es un borde rígido en la brocha, ¿no? Después aquí cargo algunos alfas de tela para agregar un poquito más de complejidad y naturalidad al gorrito de el hombre de malvavisco. Seguimos orbitando y trabajando la forma en general y después pasamos con las herramientas de Clay Buildup, Inflate y Standard para seguir corrigiendo la forma. Agregamos complejidad, siempre me gusta que los pliegues caigan unos sobre otros, es por eso que enmascaro y empiezo a generar esa gravedad dentro de cada uno de los pliegues, ¿no? No queremos que tomen mucha estelaridad o protagonismo lo que es este tipo de cosas, porque a final de cuentas queremos que el espectador se enfoque en la cara del hombre de malvavisco, que es el personaje como tal, ¿no? Entonces de repente marco mucho alguna parte, alguna pliegue y demás, y después tengo que volver a suavizar pensando que simplemente es un aditivo y no tiene que robar atención demasiado del personaje principal, sin embargo nada más complementar. Para hacer lo que es el listón colgante, lo que hago también es agregar un edge loops, un panel loops, perdón, y también con la técnica del enmascarado puedo generar esos pliegues interesantes, y también con los mismos alfas de Flipped Normals Cloth puedo texturizar muy rápidamente lo que es la figura, ¿no? Podemos ver que empieza a tomar sentido muy rápidamente y seguimos con pues con este flujo de trabajo rápido, ¿no?
De igual forma volvemos a repetir con lo que es el moño, el enmascarado. Empezamos a agregar complejidad con las brochas de estándar, inflate, y con los enmascarados, y también con la herramienta de panel loops para dar grosor. Y nuevamente vamos a terminar con lo que es los alfas de flipped normals para agregar detalle de superficie. Podemos ver que a la hora que enmascaro y muevo o paso con mi move tool o con mi snake hook, puedo generar formas mucho más bonitas en muy poco tiempo, ¿no? Ahí tenemos lo que es el moño, el colgante, la pañoleta colgante, y de igual forma, ¿no? La resolvemos muy rápido. Después agregamos tensión en los pliegues, ¿no? Donde se genera el nudo, desde ahí parte la tensión y cae hacia la caída de la tela. Aquí es lo que decíamos, que empiezo a agregar el detalle de superficie y continúo a refinar un poquito más una vez ya teniendo el detalle, ¿vale? De esa forma voy generando cosas limpias, cosas terminadas, y voy quitando cosas del camino inmediatamente, ¿no? El propósito de este tipo de bocetos, vuelvo a repetir, es que no te consuman mucho de tu tiempo, que te dejen liberar ese aspecto creativo, que sea un ejercicio creativo de reinterpretar, de repente de rediseñar algunas cosas, algunos personajes ya muy bien fundamentados. Puede ser un ejercicio bastante interesante, muy divertido, y que le recomiendo a todos ustedes, ¿no? El fan art te trae muchos beneficios y es un gran ejercicio de diseño en general. Acá ponemos detalle de superficie a lo que es la lengua, simplemente con algunas brochas de poros. Las utilizamos con ZAD y ZSub en distintas densidades. Y después aquí me voy a atrever a empezar a colorear la lengua, darle ese tono blanquesco en el centro y ese tono más saturado a los lados, como vemos en la referencia ahí. Me voy a atrever a poner algunas cosas más alienígenas, como las venas en la lengua, que generalmente no tendríamos en una lengua pues tradicional, pero que agregan también bastante. Lo mismo hago con las encías, agrego lo que es el tono blanquesco, los tonos más saturados y demás, para empezar a ver complejidad dentro de lo que son las formas individuales. Podemos ver cómo le da mucha estética a esas encías al personaje y lo vuelve mucho más malvado, creo yo, y también mucho más amenazante. Te incomoda un poco más. Intimidante puede ser la mejor descripción. Acá voy a marcar un poquito lo que es el cristalino de los ojos, ¿verdad? La pupila. Aquí se me crashea ZBrush, vuelvo a recuperarlo con el Quick Save. Y ahorita empiezo a trabajar un poquito más la bolsa de los ojos y a marcar más esa parte, ¿no? La estelaridad del personaje va a estar realmente en su cara, porque tiene esta cara muy atractiva, ¿verdad? Entonces por eso que la marco de inicio, y por eso me enfoco más. Aquí voy a cargar un iris que compré en la tienda de Texturing XYZ. Si no la conocen, deben de darle una checada. Tienen muchos assets, texturas y escaneos humanos, y tienen un apartado de iris en el cual te dan la geometría. Lo que hice para ocuparla de la mejor forma y saltarme un poquito el tema de los UVs es agarré su High Poly y le hice un Decimation Master. Una vez que hice el Decimation Master, lo metí en una esfera tradicional, y calculé un poquito lo que era el corte de la pupila para meter esta esfera, este iris, dentro de una esfera tradicional, para después aplicar el shader translúcido en lo que es la curvatura de la pupila y que se vea ahí adentro lo que es el iris. Aquí enmascaro un poquito en la esfera general, ¿sale? Para darle este volumen a lo que es la pupila, ¿sale? Muy fácil, interesante de hacer. Entonces también agrupo eso y me permite ver por ahí adentro lo que son los ojos. Aquí me recuerdo que había separado esas orejitas en el base mesh inicial y decido agregarlas porque le dan mucha personalidad al hombre malvavisco. Aunque en el concepto original no tiene orejas, agregar estas pequeñitas orejas ahí le dan mucha humanidad, lo bajan a lo que es el territorio
pues natural que tenemos, lo vuelven mucho más relacionable con alguien, ¿sí? Te puedes relacionar más fácilmente y puedes ver que son unas pequeñitas orejas en esa caja de cráneo, ¿no? Creo que le agrega bastante personalidad y es por eso que decido dejarlos. Empiezo a agregar un poquito más de surcos a la parte de las mejillas, del pómulos y demás, y sigo en constante rotación. Acá pierdo una parte del video y es por eso que de repente ven todo texturizado. Simplemente lo que hice fue enmascarar ciertas cosas y texturizar las partes de las telas, ¿no? Podemos seguir que continuamos con el proceso de las orejas, refinar, y ahora voy a empezar a cargar alfas de piel. Para estos alfas de piel lo que hago es que tomo una set de texturas rápidas que recomiendo mucho. Se llama Rafa Souza New Skin Kit. Búsquenlo así en Google. Voy a poner de cualquier forma todos los enlaces a lo que estoy mencionando en la descripción, ¿no? Ahí lo van a encontrar. Entonces, para buscar eso pueden irse al link, y es un set de texturas muy interesante porque te dice exactamente en qué parte de la cara va cada textura, y es bien fácil de colocar y de empezar a detallar algo mucho más interesante, ¿sale? Entonces, como podemos ver aquí, empiezo a detallar muy fácilmente todo. Enmascaro ciertas cosas nuevamente. Y el proceso de enmascarado es muy importante y fundamental a lo largo de todo el proceso, ¿no? Tanto para refinar forma, como para poner detalle de superficie, como para generar volumen y demás. Es muy interesante. Entonces podemos ver que muy rápidamente empiezo a llenar todo de un detalle de superficie general, y en algunas partes sí agrego ciertas arrugas o marcas o porosidades más específicas de la cara. Lo trato de dejar bastante suave porque al ser un malvavisco, a final de cuentas va a tener que tener esa superficie un poquito lisa, no va a tener que estar tan marcado, o por lo menos me lo imagino así, y creo que va a estar interesante de esa manera, ¿sale? Podemos ver que aquí en la bolsa de los ojos me atrevo a agregar más texturas y demás, y de esa forma detallo muy fácilmente lo que es el detalle de superficie del personaje, ¿no? No me tarda nada, no me toma nada de tiempo hacer esto, y le da bastante estética y terminación al modelo en sí. Parece que se le ha dedicado mucho más tiempo del que realmente se le ha dedicado, gracias a tener estos recursos. Existen muchas formas de texturizar piel, por supuesto. Para una producción no haría esto, no usaría estas brochas, sino que tal vez me iría directo a mar y a proyectar displacements y demás. O tal vez a mano unos alfas de poros y demás. Hay muchas maneras. Esta manera se me hace muy correcta para el tipo de proyecto que tenemos aquí, que es un boceteado y un diseño rápido de una reinterpretación, ¿no? Podemos ver que me tomo mi tiempo en algunas zonas. Hay que tratar de no destruir la forma básica que iniciamos. Acá cargo otro pack de texturas de Flipped Normals, que se llama Flipped Normals Skin Set Kit, y también agrega mucha estética porque tiene unos alfas de poros bastante interesantes. Una vez que paso de los alfas, empiezo a agarrar mi brocha de Damp Standard con una intensidad pues bastante razonable, pero con un tamaño de brocha bastante pequeñito, para marcar ciertas arrugas claves dentro de la cara y dar complejidad a la forma en general, ¿no? Entonces así empiezo a marcar con Damp Standard, y es prácticamente la finalización de lo que es el detalle de superficie, esta parte, ¿no? Aquí vemos un poquito más del trabajo de poros. Voy a agregar un poquito más de porosidad en lo que son las mejillas y demás, para romper un poquito la superficie y que la especularidad del personaje se rompa a la hora de render. Aquí podemos ver que trabajo un poquito a mano lo que son los labios. Generalmente ahí sí me gusta trabajarlos a mano, porque pues los labios tienen una ramificación muy interesante, basada en lo que es la integración con la forma de la piel, ¿no? Con el flujo de cómo está la piel y cómo se están estirando los labios. Entonces se me hace mucho más fácil, se me hace
marcarlos directo con Dump Standard y después con Inflate para generar esta superficie compleja que son los labios, ¿no? Pero de una manera bastante boceteada y rápida. Aquí vemos que guardo y después vuelvo a refinar un poquito lo que es la forma. Después lo que hago es tratar de hacer un ejercicio de agregar las manos del personaje. A final de cuentas me decanto por no tomar esta opción, pero de inicio me pareció interesante bocetear muy rápidamente las manos. Podemos ver que lo podemos hacer bastante fácil agregando un par de esferas al personaje. ¿Sale? Y como es una especie de gordito, se divide y se segmenta en secciones muy fáciles lo que es su brazo, ¿no? Y también tiene estos dedos de bombón que son característicos, y pensé que la verdad necesitaba tener esto en la imagen del personaje, ya que pues habla mucho de lo que es su estética. A final de cuentas me estaba gustando, creo que dedicándole un poquito más de trabajo hubiera quedado contento con el resultado, más sin embargo pensé que iba a bastar con el retrato, ¿no? Pero es como otra opción, ¿no? Siempre busquen opciones. Aquí estiro lo que es la panza, generando un poquito más de estética y de naturalidad al cuerpo del personaje. Y podemos ver que muy fácilmente generamos el cuerpo. Incluso de esa manera pude haber generado todo el cuerpo en cuestión de minutos. Pero pues bueno, a la hora de tomar decisiones a veces te decantas por una otra opción. Aquí simplemente tenía esta otra opción y decidí después no moverme, no seguir con esto, gracias a que pues básicamente pensé que me iba a tomar un poquito más del tiempo que tenía destinado a la pieza, ¿no? Pero podemos ver que en una etapa de boceteado muy rápido pude encargarme de lo que eran las manos, esas manos gorditas, esas manos interesantes con dedos de malvavisco que sí se me hacen un gran asset del personaje. Tal vez con un poquito más de tiempo lo más correcto si hubiese sido dejar estas manitas, pero bueno, el propósito también es avanzar y terminar el proyecto. Si sientes que va a haber algo que va a hacer que se salga de tu tiempo estimado a la pieza, ¿no?, que tienes, de tu tiempo libre, y eso va a contribuir a que no la termines, pues entonces va a haber que sacrificar ciertas cosas, ¿no? Ahí ponía como que los dedillos de bombón. Me estaba gustando la verdad hasta este punto lo que era ese boceteado, pero bueno, al final terminó siendo descartado. Pero bueno, decidí dejarlo en la grabación para que vean un poquito cómo pueden también bocetear ciertas extremidades muy fácilmente, ¿no?, dentro del programa. Ahora lleno de detalle de superficie lo que es el resto del cuerpo, ¿verdad?, para que tenga la misma reflexión y el mismo tratamiento que lo que era la cara. Y en el cuerpo pues me veo más general y uso simplemente un patrón o una brocha de las que tenía ahí. Aquí hago un ZRMesh rápido en las manos para poder empezar a refinar la forma, ¿sale? En este punto todavía estaba convencido de que iba a tener esta parte de las manos dentro de lo que era la imagen. Aquí es donde finalmente decido por no optar por el proceso por el camino de agregar las manos y deseo dejarlo más simple y enfocarme un poquito más a la cara, ¿no? Pero bueno, fue un ejercicio interesante haber agregado lo que son las manos por ahí. Una vez que termino con esto, lo que hago es empezar a buscar el color de
del personaje, ¿no? Para agregar un color fácil, simplemente tomo este scan de Texture XYZ. Es un scan multicanal en el cual nos dan el albedo bastante plano y nos permite proyectar muy fácil. Aquí lo utilizo dentro del Spotlight, pero generalmente este tipo de mapas los podemos aplicar directamente en Maya. El Spotlight es muy interesante porque pues, es muy rápido de utilizar, muy eficiente, muy sencillo, y podemos texturizar una superficie muy rápido con este tipo de mapa. Al mapa original viene con pelo, con cejas, y simplemente photoshopeo eso antes para poder tener este stencil grande sobre el cual empezar a proyectar textura irregular y orgánica alrededor de toda la piel. Incluso pues sabemos que el hombre de Malvavisco es mucho más plano y mucho más mucho más pálido que esto, ¿no? Esto tiene mucha saturación y piel un poquito más pegado o cercana a la piel humana. Pero me sirve para tener toda esa estética limpia, y a la hora de empezar a renderear, voy a renderear esto con Arnold, y los nodos de Arnold nos permiten hacer una corrección de color. Entonces hacerlo pálido lo voy a poder hacer una vez que texturizo. Aquí no me importa texturizarlo como un humano pues real, y creo que incluso hubiera sido interesante dejar esta textura al final porque le da bastante presencia al personaje. Parece que si era un humano gordo, deforme y monstruoso, más que un hombre de Malvavisco. A final de cuentas me decido por sí desaturar la piel, pero bueno, nos ayuda de cualquier manera a tener una base sólida. Aquí lo mismo hago con las orejas, y después paso con una brocha de RGB muy tenue para agregar colores más saturados y demás a lo que es la orejita. Podemos ver que muy rápidamente texturizamos el personaje de esa manera, y estamos listos para brincar a la etapa de render prácticamente. Habrá que refinar algunas cositas, agregar algunas sombras. Podemos ver que en el concept tiene un delineado muy interesante e importante en los ojos, y lo intento replicar también acá en nuestro modelo. Pinto un poquito lo que son los ojos y demás. Y pues aquí es clavarnos un poquito más en detalles pues más finos de lo que es el proceso, ¿no? De igual forma el interior de la boca y demás que habíamos perdido, ese color oscuro gracias a que volvimos a reproyectar la textura. Rápidamente con lazo puedo seleccionar una parte y enmascarar y pintar rápidamente. Podemos ver que le da mucha personalidad al rostro cuando tenemos ya un poquito más de textura, y remarcamos ciertos aspectos que tenemos en la escultura, ¿no? Listo, eso sería parte de este segmento. Siempre rotando, siempre orbitando a lo largo de todo el proceso. Siempre vamos a tener que seguir corrigiendo, no va a ser inmediato todo, y no va a quedar en esto de inicio. Ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer Z-Remesher general a todas las partes, a todos los subtools, y también me voy a hacer un cubo. Le voy a quitar 2 de sus lados a ese cubo para hacerme un ciclorama. Para renderear pues necesitamos algo que rebote luz, y generalmente un ciclorama da un buen ambiente de estudio a lo que es el modelo. Aquí en Houdini voy a renderear con Houdini en Arnold. Me parece muy cómodo Houdini, y ofrece mucha potencialidad y mucho más estabilidad que Maya para utilizar Arnold. Entonces yo siempre recomiendo que utilicen Houdini, un programa muy completo que te puede permitir también agregar pelo de una manera muy sencilla y cómoda, y se está volviendo también un programa altamente utilizado en la industria, con mucha oportunidad laboral y mucha gente busca artistas de Houdini que no son fáciles de conseguir. Aquí empiezo con los ojos, simplemente con el fondo de los ojos, que va a ser un color negro. Al final de cuentas puede que no lo termine utilizando. Después voy a exportar los iris con un Decimation Master. Podemos ver que aquí agregamos, simplemente para agregar los objetos, agrego un nodo de Geometry, y dentro del nodo de Geometry de Houdini agrego otro nodo que se llama File.
para cargar un archivo. Ahí es donde cargo cada uno de los OBJs exportados desde ZBrush. Para no utilizar UVs, agarro un valor de color CD, que es algo que transfiere el color de los puntos o de los polígonos a lo que es el material final, lo cual se me hace muy interesante. Para las esferas externas de los ojos hago exactamente lo mismo, las exporto, las importo en Houdini y podemos ver que les doy el material. Pero ahora hay que generar un translúcido hacia su centro para que nos permita ver el iris que está por debajo, ¿no? Para hacer eso simplemente va a ser un proceso muy sencillo. Lo que voy a hacer es regresar a ZBrush, generarme un mate de lo que es el tema translúcido, un mapa blanco sobre negro, para indicarle al material vía un mix shader en Arnold. Esto lo puede ser en Maya o en cualquier otro programa de render. Generamos un mate en el cual le vamos a decir con color negro lo que es un material y con color blanco lo que es otro. Podemos ver aquí que ya asigné dos materiales, uno verde y otro con textura, a lo que es el ojo. Y después hago ese material interno translúcido para que empiece a reflejar o a mostrar lo que está en la parte interna, que es el ojo, ¿no? Esto es un proceso muy común utilizado para hacer ojos, y creo que queda muy padre el resultado final, ¿no? A final de cuentas, viendo ya el render, me decanto por no utilizar el polypaint que generé en el iris, porque se veía muy cargado y creo que funcionaba bien al ser un personaje un poquito más toon, llevado a la real, que esos ojos fueran completamente blancos en contraste al negro punto original, ¿no? Del concept. Entonces aquí podemos ver un poco el resultado y siempre vuelvo a corregir el mate si quiero que sea mucho más suave el degradado entre la parte translúcida y la parte no translúcida de la esfera exterior del ojo, ¿no? Aquí podemos ver el refinamiento de lo que es el render. Perfecto. Y así me sigo con cada uno de los objetos. El siguiente en la lista pues es nada más y nada menos que lo que son las encías. Las encías son muy fáciles, las exporto su textura y esa misma textura lo utilizo como el color de subsurface. Hay que poner un material translúcido y aquí prendo el subsurface y juego un poquito con la escala para obtener esa naturalidad de lo que es la carne translúcida de lo que va a ser las encías y la lengua. Houdini tiene una flexibilidad de copiar materiales, editarlos fácilmente y demás, y copiar nodos. Entonces al momento que copio el nodo, trae el path, simplemente cambio por el nuevo OBJ, ya tiene un material asignado y simplemente corrijo, cambio las texturas en ese material y me permite avanzar muy fácilmente. Esto en Maya sería mucho más tedioso y menos cómodo de generar. Es por eso que siempre me decido a final de cuentas por utilizar Houdini como motor de render. Para el caso de utilizar Arnold, no es el único que utilizo. De repente pues te dan ganas de brincar a Keyshot, te dan ganas de brincar a Marmoset Toolbag. Siempre va a haber un programa específico para cada aplicación, ¿no?, que encuentres, y también tu preferido para llegar a ciertas estéticas. Aquí exporto lo que es el cuerpo nuevamente, y cargo lo que es la textura. Podemos ver que agrego un nodo de color correct a lo que es mi imagen para poder desaturar esa textura de color, ese albedo, y lograr este efecto un poquito más pálido en el personaje, lo cual creo que se ve interesante. Nuevamente después creo que también hubiera estado interesante verlo con piel humana, pero bueno, continuamos. Allá lo que hice fue ponerle un leve tinta azul a lo que es el subsurface para poner un poquito, enfatizar más que es de sangre azul. Ahí había ciertos jalones que se me estaban generando en una malla y es por eso que regresé a ZBrush, los corregí, vuelvo a regresar a lo que es Houdini,
actualizo el mesh y todo sigue conectado con su material y demás. Al ser un programa procedural, Houdini te permite hacer cambios inmediatos y no tener que volver a asignar materiales, a cambiar posición y demás. Es por eso la magia de Houdini. Acá empiezo a jugar un poquito más extremo con la iluminación. Como vieron, puse el fondo más oscuro, puse una luz en la parte trasera, o roté lo que era mi HDRI. Estoy trabajando con un HDRI y eso me da un tono más dramático y me empieza a visualizar mejor lo que es mis materiales. Acá voy a agregar una luz disco, tipo disco, para generar ese brillo bonito en lo que son los ojos, ¿no? Ese disc light genera ese reflejo en los ojos que le da mucha vida al personaje. Vuelvo a poner una luz top ahí cuando vieron que empecé a cambiar de saturación de color, para agregar un poquito más de ambiente al personaje. Ahí ya cargué lo que es la tela azul, que eventualmente empezaré a traer su textura. Nuevamente aquí decido marcar ciertas cosas, corregir ciertas otras cosas en el personaje y puedo actualizar fácilmente lo que es esa parte, ¿no? Por ejemplo, hice un cambio a la textura y demás. También ahora lo que hago es generar un mapa de especularidad para ver en dónde va a reflejar más la luz, la piel, y en dónde menos, y cómo se va a partir esa reflexión de luz. Para hacer esto rápidamente utilizo los alfas de Grunge de Richard Jott, que también voy a poner el link, buenísimos y 100% recomendados. Entonces, al momento que meto esto al apartado de Specular, podemos ver que genera este brillo distinto en la piel. Para probarlo, recomiendo siempre poner completamente el material negro y para ver exactamente cómo está cambiando la reflexión. Esto va a generar un tema más graso a la piel, ¿sí? Un aspecto más graso, y al ser este personaje gordito, pues te imaginas que tiene bastante grasa, ¿no? Y eso va a ayudar con el mapa de Specular. Aquí seguimos corrigiendo un poquito lo que son los materiales. Estamos en constante corrección de color de lo que son los mapas y demás. Y vuelvo a exportar todas las texturas para el resto de los elementos para poder cargarlas, ¿no? Este proceso va a repetir exactamente igual. Hago lo mismo con las orejas. Por ejemplo, para las orejas puedo copiar tal cual el material de lo que era la cabeza, la cara, el cuerpo, y lo único que tengo que cambiar y reemplazar es la textura que agarran para las orejas en específico. Nuevamente vuelvo a repetir, al ser procedural Houdini, me sirve para avanzar muy rápidamente. Acá el detalle de superficie de la tela, como pueden ver, lo metí con un bump, ni siquiera exporté displacement, ¿no? Después me parece que sí exporté extra displacements para algunas cosas, pero con el mismo bump aguanta bastante este tipo de resultados. Y pueden ver que la textura cuando entra al motor de render de inicio no se ve tan bien, pero al momento que agregamos el nodo de Color Correct, que es una fortaleza muy grande lo que tiene Arnold y algunos otros programas de render, pues te permite volver a dar una corrección de saturación, contraste, exposición a tu textura, ya viéndola con la iluminación y logrando un resultado más acertado, ¿sale? Aquí pues bueno, vuelvo a repetir, estamos haciendo exactamente lo mismo, pero para todo y cada uno de los objetos que va a tener el hombre de Malvavisco. Aquí lo que hago es seleccionar la textura del nuevo objeto, ¿sí? Y empiezo a buscar rotación y ver un poquito cómo puedo iluminar lateralmente y demás. Genero una cámara, genero el encuadre, ajusto un poquito el lente que voy a utilizar para lo que es el personaje, ¿no? Aquí ajusto un poquito más el ratio de la imagen, buscando un poquito más ese modo retrato. Cambio un poquito el color de mi ciclorama para buscar un azul un poquito oscuro, que no se me vaya completamente a negro, pero volver a esa estética y a esa paleta de color del personaje. Y podemos ver que se empieza a ver interesante lo que es el resultado. Aquí rendereo y saco otra versión en la cual pongo mucho más oscuros las texturas y cambio a esos ojos mucho más diabólicos, ¿no?
Entonces hice 2 versiones para ese proceso. También lo que hago es sacarme unos fijos de lo que es ZBrush para mostrar también mi modelo, ¿sí? Para tener fijos de lo que es mi modelo dentro del ZBrush. De Houdini exporto archivos .exr y los corrijo, les doy una ligera corrección en Nuke Studio. ¿Por qué hago esto? Para evitar lo que es el banding de las imágenes muchas veces. Si cambias directo, conviertes a JPG el render de lo que es Houdini, vas a obtener ese banding. Y el Nuke Studio, al ser un editor mucho más serio, hace una conversión de XR a JPG, un formato más para web, bastante generoso y sutil y bien hecho, ¿no? Bastante correcto. Acá me toca en Photoshop enmascarar algunas cosas, saturar de más, ya viendo la imagen terminada. Siempre va a haber oportunidad para darle una pasadita ahí con brochas de Photoshop, agregar un poquito la sombra, corregir algunas saturaciones, algún hue de color. Por ejemplo, en este caso le doy mucho más exposición a lo que son los ojos, difumino lo que es la parte de la pupila, y aquí agarro un programita que se llama Color Efex Pro, que lo que hace es tener varios filtros que me permiten dar una mejor corrección de color a lo que es la imagen en general. También lo recomiendo mucho. Es NYX Collection. Si no la tienen, búsquensela, es buenísimo el paquetito, te permite hacer corrección de color muy interesante y rápida dentro de lo que es Photoshop. Aquí juego con algunos filtros y demás, y colocándolos en distintos valores como multiply, overlay y demás. Podemos ver que agrego una viñeta, que agrego un pequeño blur, corrijo con curvas, agrego una saturación general, le doy un color balance, y todo este tipo de cosas para lograr terminar la imagen un poquito más estética, ¿verdad? Una vez que termino la corrección de color de la imagen principal, vamos a pasar a la imagen secundaria y voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Aquí en esta imagen me aseguro de que mantenga los tonos, de que le dé una esencia. Por ejemplo, el fondo podemos ver que brilla un poquito con ese azul y le da un buen contorno. En algún momento pensé integrar el logo de Ghostbusters, pero sin embargo me terminé arrepintiendo y lo terminé eliminando, ¿no? Reemplazándolo simplemente por mi propio logo ahí, como rendición al proyecto. Tampoco me gusta mucho que sea tan presente el logo. Me gusta que la imagen se aprecie bien y de repente distrae, por eso lo pongo muy tenue en la esquina. Como les dije, voy a repetir exactamente el mismo proceso con la otra imagen que generé, un poquito más oscura, del personaje lateral y viendo desde abajo, lo cual lo hace mucho más atemorizante al hombre de malvavisco. Es como una versión dark de lo que es el personaje, y vuelvo a hacer exactamente el mismo proceso. Nuevamente empiezo a jugar con los filtros de NYX Collection para generar un ambiente un poquito más o una iluminación un poquito más ambiental, ¿no? La viñeta, el blur, son factores muy importantes para generar esta imagen un poquito más fotográfica, tipo foto, pues más, pues un look más cinematográfico, se podría decir, ¿no? Nuevamente pongo ahí el logo muy breve, muy tenue, y ajusto ciertos colores, le doy alguna otra pasadita y lo vuelvo mucho más pues oscuro, esa segunda versión que manejo, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos opciones, y también pues es hora de publicar, ¿no? Me voy a mi ArtStation, publico mis imágenes,
tanto sacadas de ZBrush. Pongo el hashtag de lo que es la lista de monstruos de Halloween de los Bastardines, una breve descripción, hago las etiquetas correspondientes dentro de lo que es ArtStation, menciono los softwares que se utilizaron, algunas otras etiquetas, le doy un nombre al proyecto y lo subo para tener este proyecto listo para que alguien más pueda apreciarlo, pueda dar sus comentarios, likes o dislikes de lo que es el proyecto en general. Y así terminamos con estas dos imágenes y estas capturas dentro del programa de ZBrush. Eso fue todo el proceso, espero que lo hayan disfrutado, aprendido algo de él y nos vemos en un próximo video en el cual vamos a seguir haciendo más concept en 3D y más personajes, mucho más de los procesos, más tutoriales y demás. Les agradezco que me hayan acompañado hasta aquí. Muchas gracias y me despido.